Habrás pensado algunas veces que el contacto cero, cuando los hijos se alejan de casa, ocurre de repente, de un momento para otro, o que es una moda. Bueno, esos son mitos. Y cuando creemos en los mitos, es que nos quedamos estancados. No tenemos opciones para movernos de donde estamos y para hacer que las cosas mejoren. Así que hoy te quiero hablar de 5 mitos sobre el contacto cero de los hijos y espero que te puedan ayudar quizás a moverte en la dirección que necesitas para sentirte mejor. Primer mito, el contacto cero es una sorpresa, ocurre de repente, quizás porque ha habido una discusión más intensa de lo normal. Puede que sentamos eso, sobre todo si en los últimos años quizás la época de la adolescencia y cuando nuestros hijos se convirtieron en adultos, estuvimos distraídos por muchas cosas, nuestro trabajo, nuestras propias preocupaciones, o hemos mantenido un nivel de relación muy formal y muy superficial con nuestros hijos sin ir más en profundidad. Pero la verdad es que a veces les toma años a nuestros hijos tomar esa decisión. Se trata de unas relaciones que se van rompiendo poco a poco, un desgaste que es una acumulación de quizás de decepciones, de cosas que nos herimos los unos a los otros, de falta de escucha, de falta de mirarnos adentro en profundidad. Entonces, puede que sí, al final empieza el contacto cero después de una discusión muy fuerte, pero esa es la última gota de algo que ha estado yendo formándose y creándose y que lleva a nuestros hijos a sentir que es la única opción que tienen para poder seguir adelante, para poder protegerse, para poder sanar heridas, para poder explorar la vida. Cada hijo tiene su razón y aquí abajo te pongo un video que hice hace unos meses sobre algunas de las razones que llevan a nuestros hijos a tomar esa decisión. Entonces, no es cierto que ocurre de repente. Es muy interesante porque el otro día reflexionando, preparando los apuntes para este video, pensé que muchas veces ocurre cuando una pareja quizás decide divorciarse o separarse, que muchas de las personas alrededor dicen, no sabía, parecían una pareja tan bien, que se llevaba tan bien, parecía un matrimonio sólido, pero porque veían desde el exterior, porque no conocían lo que ocurría en la pareja. Y a veces, hasta con nuestros hijos, que pensamos conocerles tan bien, hemos entrado en relaciones tan superficiales que no sabemos exactamente lo que le está ocurriendo adentro. Y eso es importante tenerlo presente. Segundo mito, que el contacto cero es una moda. Es cierto que se habla mucho más que antes del contacto cero, entonces es natural que haya esa percepción. Se habla en las redes sociales, se conocen quizás más casos. Sin embargo, el contacto cero siempre ha existido. Creo que hay pocas familias en el mundo donde no haya por lo menos una persona que se ha alejado, que sea un abuelo, un tío, de lo que se habla, a veces se convierte en casi como la leyenda familiar, que se ha ido a otro país y no se ha sabido nada de ellos, o que sean hermanos que no se hablan desde hace años. Siempre ha ocurrido y a veces la inmigración que había en el pasado, ir a otro país lejos, era una manera de resolver también temas familiares. No había internet, no había vuelos para volver a casa y ya no había más conexión. Ahora se habla mucho más de este tema. Puede que esté ocurriendo más porque también hay más información ahí afuera sobre lo que son las familias disfuncionales, sobre lo que son las familias sanas, sobre lo que necesitan los hijos de sus padres. Entonces, quizá hay hijos que ya no quieren tolerar lo que quizás nosotros hemos tolerado a nuestro tiempo, un tipo de trato que hoy día se define como poco respetuoso o disfuncional. Yo conozco muchas personas de mi edad y más que tienen casos en su familia o ellos mismos tienen situaciones de distanciamiento emocional. A veces no es necesariamente que no se hablan más con sus padres, pero muchas personas me han compartido cómo se sienten hacia sus padres y cómo, por ejemplo, le envían mensajes o visitan de vez en cuando por un sentido de obligación, pero no porque tienen
una conexión emocional con ellos. Hasta he tenido personas que me han dicho, cuando mi padre o mi madre se muera, no voy a sufrir. Yo he hecho ya mi duelo por haberme dado cuenta de lo que me ha faltado en la relación con ellos. Entonces, el contacto cero no es una moda, pero sí es algo de lo que se está hablando mucho más. Y es importante que se hable, porque por siglos se han tolerado ciertas dinámicas en las familias que han hecho mucho daño. Y si podemos romper esos patrones y empezar a construir dinámicas nuevas, más sanas, entonces las familias estarán basadas en fundamentos mucho más fuertes y mucho más sanas. Tercero, que los hijos se alejan solo de familias tóxicas. Bueno, es cierto que hay hijos que se alejan de situaciones donde han tenido abuso, donde ha habido violencia, falta de respeto, quizás dinámicas disfuncionales. A veces los hijos se alejan porque no pueden tolerar cómo se tratan sus padres, por ejemplo. Pero es cierto también que hay hijos que se alejan porque quizás han vivido en una familia que los ha protegido demasiado y se sienten sofocados y necesitan espacio para vivir su vida, para descubrir quién son afuera de esa familia. Te pongo aquí abajo también otro video sobre las familias amalgamadas, que es un tipo de familia donde se espera que todos hagan lo mismo todo el tiempo, todos juntos. Y eso puede de verdad, en ciertos casos, impedir o prevenir que una persona pueda desarrollar su propia identidad, descubrir quién son, sus fortalezas, sus intereses, sus pasiones que quieren hacer en la vida. Entonces, el contacto cero no ocurre solamente en las familias tóxicas, puede ocurrir en muchísimos otros casos. Y por eso que es tan importante entender lo que fue que llevó a ese hijo a salir. Y a veces, si no hemos estado atentos a lo que estaba pasando, viviendo nuestro hijo, nuestra hija, antes de tomar esa decisión, es difícil entender, porque quizás se han ido y no podemos conectar más. Pero ahí es donde la introspección, la revisión de ciertas relaciones, la revisión y notar cómo, qué han ocurrido, qué está ocurriendo, cómo son nuestras relaciones. A lo mejor no ha habido una situación tóxica, pero tampoco era un terreno, la familia era un terreno fértil para que ese hijo pudiera sentirse parte de él. Hay muchísimas razones. Cuarto, los hijos cuando se van es porque no le importa de sus padres y no aman sus padres. Ahora, es cierto que hay algunos hijos narcisistas, como hay padres narcisistas, hay hijos narcisistas o que, con falta de inteligencia emocional, de empatía, pero ese es otro caso. Haré un vídeo sobre ese tema. Yo hablo de los hijos que se van porque sienten que necesitan salir de ese espacio para sí mismos, para poner ciertos límites, para tener el espacio para descubrir qué quieren hacer en su vida. Y esos hijos sufren mucho al salir. Para ellos es un duelo, tanto como para los padres, por distintas razones. Porque quizás se han dado cuenta de lo que le ha faltado en esa familia. Porque sí aman sus padres, pero al mismo tiempo sienten que no puede estar cerca de ellos para sanar lo que necesitan sanar. Porque una vez que salen, la cultura, la sociedad le va a juzgar, criticar, le va a decir cómo es posible que sales y te alejas de tu familia. Hay mucho dolor en los hijos y por eso que toma tanto tiempo para ellos llegar a esa decisión. No es fácil, no es una decisión que se toma del día para otro. Entonces no es cierto que a los hijos no le importa de sus padres y que los hijos no aman a sus padres. Pero hay hijos que llegan a darse cuenta que la única manera para sobrevivir es amar a sus padres desde lejos. Es triste, pero es algo que necesitamos aceptar. Y por último, el mito que la reconciliación es volver a lo de antes. No, lo de antes fue la causa del alejamiento, fue la causa del contacto cero. Lo de antes era lo que dañaba. Y si nuestros hijos tratan de volver y encuentran lo de antes, se van otra vez.
Una reconciliación ocurre cuando las dos partes, hijos y padres, han hecho un trabajo, han crecido, han llegado a un nuevo nivel de conciencia, se han dado cuenta de ciertas dinámicas y han empezado a trabajar para cambiarlas. Entonces no se vuelve a lo de antes. Se encuentran personas nuevas y es algo hermoso poder empezar a conocerse otra vez. Los hijos ver y reconocer el trabajo que han hecho sus padres. Los padres darse cuenta que esos hijos durante ese tiempo de distanciamiento han tenido sus experiencias, que quizás lo han transformado, se han dado cuenta de cosas, han crecido, han madurado. Entonces no se vuelve a lo de antes. Y si podemos dejar de lado estos mitos, entonces somos libres para de verdad movernos en dirección de una posible reconciliación. No siempre hay reconciliación, pero sí podemos llegar a una paz nuestra, interna, que viene desde el autoconocimiento, desde el darnos cuenta de ciertas cosas, desde el trabajar las relaciones y quizás si nuestros hijos no vuelven, pero nuestra relación con nuestra pareja, con los otros hijos, con compañeros de trabajo mejoran, entonces nuestra vida mejora. Así que te dejo con esta reflexión. Comparte aquí abajo si hay otros mitos sobre este tema de lo que quieres hablar. Comparte el video, dale like para que se mueva el algoritmo y nosotros nos vemos al próximo video.